Continuamos con más aquí en Buen Día y vamos a cambiar de tema. El dolor de espalda normalmente es asociado a personas mayores. Sin embargo, las personas jóvenes en sus 25, 30 o 40 años también podrían experimentar dolor en la espalda baja. Este tipo de dolor puede ser debilitante y afecta su calidad de vida, por lo que hay que prestarle mucha atención. Para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor Eduardo Huertas, neurocirujano y especialista en columna y cerebro. Doctor, buen día, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nancy, es un placer estar acá. Les recuerdo que pueden hacer sus consultas a través de la página de Facebook de Buen Día o bien por medio del WhatsApp 6087-7777. Doctor, ¿el desgaste en la columna siempre nos va a suceder o más bien es porque no la cuidamos? Realmente, Nancy, siempre he dicho en el pasado de que a mí no me gusta el término desgaste, porque automáticamente implica, no se dice así, pero implica como que no se puede hacer nada al respecto. Y no es así. Realmente lo que ocurre no es un desgaste, es un deterioro inflamatorio, crónico e incluso vascular de las articulaciones de la columna, que da los problemas de dolor crónico, especialmente en adultos mayores, es donde lo vemos más. Pero también hay patología, mucha de ella de origen genética, a nivel espinal, que es por deterioro del disco y por deterioro de las articulaciones de la columna de manera acelerada por una serie de factores que están interactuando, y dentro de ellos genética y también la forma en que hacemos uso de nuestra espalda y hacemos uso de nuestro organismo. A veces la postura, doctor, la forma de cómo levantamos las cosas del suelo también puede llegar a afectarnos. La mecánica o higiene espinal, que es a lo que nos referimos cuando hablamos de cómo moverse, de cómo hacer cosas todo el día, de el trabajo en oficina o el trabajo pesado, definitivamente afecta muchísimo la columna, para bien y para mal. Y la genética es sin ninguna duda el factor número uno en adultos jóvenes. Es decir, hay personas que tienen verdaderamente un factor hereditario a lo largo de la familia y que puede manifestarse en menor o mayor grado en una persona específica. Y esta persona, aunque la familia tenga problemas leves, esta persona puede simple y sencillamente sacarse la lotería y tener problemas importantes estructurales de los discos intervertebrales o de las articulaciones facetarias e incluso de las mismas vértebras. ¿Existen diferentes tipos, doctor, de deterioro de la columna? Sin duda, hay diferentes tipos y uno de ellos, por ejemplo, es este que estamos viendo en pantalla, que es una persona que tiene un disco degenerativo en L4 y en L5, a la izquierda, donde están las flechas rojas, y esta otra a la derecha es un único disco. Esto es una mujer de 22 años. ¿22 años? 22 años, con un disco completamente dañado. Vean la diferencia entre los discos blancos, que son las articulaciones discales, y el disco negro por completo. Ahora, ¿por qué? Porque ella nace con un defecto de formación en la unión lumbosacra, y ese defecto de formación se manifiesta más o menos alrededor de los 20. Entonces estas personas son personas que se están quejando de dolor crónico a los 20, que les está doliendo y les está doliendo y les está doliendo. Muchos de ellos abusan muchísimo de medicamentos. Este ejemplo, a la derecha tenemos una columna normal. Quiero que vean los discos intervertebrales, cómo brillan blancos. Son entre vértebra y vértebra, esas pequeñas burbujas son los discos intervertebrales sanos. Y a la izquierda tenemos un hombre de 30 años con absolutamente todos los discos de su columna lumbar e incluso dorsal dañados. Todos. No hay uno en buen estado, no hay una forma de comparar el de la izquierda con el de la derecha, es completamente distinto. ¿Y por qué? Porque esta es una persona que tiene una discopatía juvenil, que es un trastorno de del sistema nutricional del disco. Los discos se alimentan a través de los huesos que están por encima y por debajo del disco. Y si ese hueso es defectuoso, si ese hueso es defectuoso y ese hueso no alimenta apropiadamente al disco, entonces el disco se deteriora a un ritmo acelerado. Y si para colmo nuestro estilo de vida o lo que hacemos no es lo correcto, pues entonces aceleramos aún más el deterioro de la columna. Y el disco se daña a un ritmo acelerado, se aplasta,
pierde su flexibilidad, pierde su funcionamiento y empiezan a producir dolor crónico. ¿Cómo cuáles, doctores? ¿Cuáles serían los síntomas, además, que nos puedan alertar a nosotros de saber que estamos pasando por un problema como este? Un esfuerzo. Si yo hago un esfuerzo hoy mal hecho, muevo un mueble o muevo una caja y me duele la espalda, no tengo por qué asustarme ni entrar en pánico. Tal vez algún analgésico o antiinflamatorio que pueda conseguir va a ser suficiente para controlar el problema. Pero si estoy teniendo dolor crónico, repetitivo, estoy teniendo crisis de dolor, estoy experimentando dolor por varias semanas y no cede, especialmente más de 6 semanas, entonces tenemos definitivamente, y es extremadamente importante que la gente tenga claro que debe de consultar, porque no es normal tener dolor espinal crónico, no es normal estar experimentando dolor a los 20 o a los 30 o realmente a ninguna edad. Pero especialmente hay que ponerle más atención a una persona joven que no tiene factores de riesgo obvios, que no son evidentes, que es una persona que está laborando, es una persona que está activa, pero que está experimentando dolor crónico. Ese dolor crónico debe de investigarse, debe de estudiarse y no solamente catalogarlo, como lamentablemente ocurre mucho, como lumbalgia. Lumbalgia significa dolor lumbar, punto. No es un diagnóstico, es solamente una descripción de un síntoma. El diagnóstico tenemos que hacer qué es lo que está causando esa lumbalgia. Cuando comprendemos qué está causando esa lumbalgia o el dolor donde sea que se esté originando, entonces es absolutamente fácil entender qué es lo que hay que hacer y decidir cuál es el mejor tratamiento específico para cada persona. Por ejemplo, ¿qué prácticas, doctor, o actividades se encuentran ligadas a este tipo de problemas en la columna? Lamentablemente, las personas que tienen predisposición genética, predisposición anatómica, como esa paciente que tiene una lesión congénita asintomática, ella tenía una lesión asintomática, o ese joven que tenía este problema era asintomático. Muchos de estos pacientes hacen deporte de alto impacto, corren, juegan basquetbol, y el impacto solo acelera el daño porque estamos golpeando una articulación que no está saludable. Y entonces eso acelera el deterioro. Mi recomendación para las personas jóvenes que practican deporte y para toda persona que practica deporte, es que si está experimentando dolor crónico, dolor repetitivo, dolor cíclico en la columna, mejor acuda con un especialista y que analice su columna para ver qué está pasando y que le diga si hay alguna patología que se está viendo agravada por la práctica. Por ejemplo, en esa joven que vimos que tenía un disco dañado, ella le fascinaba el ciclismo. Y lamentablemente el ciclismo exige una postura muy exigente de la columna lumbar que no es apropiada. Ahora, para no quitarle su deporte, que es saludable en todos otros aspectos, se les dieron recomendaciones para cambiar el tipo de bicicleta, cambiar el ángulo de posición para que vaya más sentada, menos inclinada, y entonces eso le permitió seguir disfrutando de su deporte. Por ejemplo, este es el ejemplo, el de la derecha. Exactamente. Correcto. ¿La natación puede ser un deporte natación que les ayude? Es el ejercicio rey para columna. Natación, para muchas cosas, ¿verdad? Para muchísimas cosas, sí. Muchísimas cosas, pero natación es el ejercicio rey para columna. Es el ejercicio idóneo porque no hay impacto, porque abre los espacios intervertebrales, porque mejora mucho la fuerza core, hacemos ejercicio y respiramos fuerte, y entonces todo eso fortalece los músculos del centro. Y también produce ondas alfa a nivel cerebral. Después de 20 minutos de hacer natación, el cerebro entra en un estado distinto de funcionamiento y que produce músculo relajación. Y esa relajación es fantástica para que las articulaciones tengan un respiro y para que se relajen un poco. Natación es sin duda el ejercicio rey realmente no puedo considerar en este momento una condición espinal en la cual yo no mande a nadar a un paciente, excepto si tiene una patología severa como una hernia rota que hay que operar, pues en ese caso le decimos pausa un momento, resolvemos el problema y luego retomen natación. Es parte de la recuperación incluso de muchos pacientes con cirugía espinal. Pero
los deportes de impacto son los que tenemos que evitar cuando una columna está sufriendo, cuando una columna no tiene las mejores condiciones o cuando hay factores genéticos de por medio. Pero si la columna está saludable, por ejemplo, doctor, no tiene ningún problema, ¿la persona puede practicar ese tipo de ejercicio? Correcto, correcto. No hay ningún problema si la columna está saludable, si las rodillas están saludables. Los deportes que con mucho impacto son muy exigentes de las articulaciones y hay personas que son más que aptas para practicarlos, pero hay muchas personas que no son tan aptas para practicar deportes de alto impacto, personas con mucho sobrepeso. Lamentablemente tratan de una manera de acelerar la pérdida de peso y salen a trotar. Y eso le mete muchísima presión a articulaciones, no solamente rodillas y caderas y tobillos, sino también incluso de la columna. Y ellos debieran de considerar otras alternativas que no le produzcan daño a estas articulaciones. Claro. Y siempre consultar al médico antes de empezar cualquier tipo de deporte. Idealmente. Doctor, vamos a ir consultando, vamos a ir más bien ayudándole a algunas personas que están haciendo consultas. Dice Vero Mart, si sufro de cervicalgia severa diagnosticada, este padecimiento, puede generar dolor en la columna en el área media baja. La cervicalgia, doctor, ¿es el dolor cervical? Cervicalgia es dolor cervical, es el dolor de cuello, usualmente posterior y lateral, comprometido muchas veces, pero de nuevo, cervicalgia sinceramente no es un diagnóstico, cervicalgia es una descripción sintomática. Cervicalgia significa dolor de cuello, punto, eso es lo que significa. Ahora, ¿qué está causando esa cervicalgia? Hay muchísimas razones para sufrir de una cervicalgia. Desde luego, la gran mayoría vienen de la columna cervical y la columna cervical puede tener también muchísimas razones de por qué está causando el dolor. Entonces, aquí es donde yo enfatizo que estudiar al paciente es extremadamente importante. No es mi intención asustar a los televidentes ni al quien consultó, pero hasta un tumor en columna puede producir cervicalgia o deterioro de los discos, daño del disco, artrosis, cervicoartrosis, puede producir cervicalgia sin duda. Y sí, puede irradiar el dolor hasta medio tórax, en medio de las escápulas, en medio de los omóplatos, el dolor se puede sentir y la sensación quemante puede bajar hasta ahí. Y hay que tratarlo, debe ser tratado y no necesariamente son medicamentos. Hay muchas cosas que se pueden hacer porque la medicación crónica realmente no es una opción para el manejo de esto a ninguna edad y muchísimo menos en una persona joven. Una persona, un hombre, una mujer joven no van a estar tomando medicamentos desde que tienen 20 años hasta el final de su vida para controlar ese dolor. No es posible porque los efectos secundarios serían devastadores del uso crónico de prácticamente cualquier medicamento. Entonces hay que buscar la causa y tratar la causa para evitar el abuso y el uso de medicamentos analgésicos que además de muy adictivos tienen muchos efectos secundarios. Ahora usted mencionó, doctor, esa sensación quemante. Es también como un calor que siente uno en la espalda unido con dolor también. Completo. Y en gran medida esa sensación quemante se debe al espasmo muscular, a la contractura muscular. Y entonces al haber pobre circulación en el músculo se acumula ácido láctico y se acumulan toxinas que dan esa sensación quemante. Muchas veces el tratamiento de eso no es medicamentoso, puede ser masaje, puede ser relajación, puede ser frotar aceites, lo que sea que ayude a mejorar la circulación del músculo y va a quitar la sensación quemante. Pero de nuevo tenemos que buscar lo que está causando esa sensación quemante, lo que está causando ese espasmo muscular para darle un tratamiento específico. Pregunta Ángel C., buenos días, ¿con qué tipo de exámenes se puede saber si hay desgaste? Bueno, el doctor dijo deterioro, ¿verdad?, de columna o hernia de disco. Primero que nada, no traten de autodiagnosticarse. Mi recomendación para el televidente y para todos es acuda a su médico, vaya donde su médico, le explica qué es lo que está ocurriendo para que le mande los exámenes básicos, fundamentales a los cuales acudir de inicio.
Porque no vamos a empezar a pedirle a todo el mundo tomografía axial computarizada y resonancia magnética. Muchas veces, con solamente radiografías tenemos una excelente idea de qué es lo que está ocurriendo. A veces no, a veces hay que escalar y hacer estudios distintos. Pero esta es el trabajo del médico, no el trabajo del paciente. Correcto. Patrick Quiroz, mi papá tiene 43 años y hace 3 días le dio un fuerte dolor de columna y no podía caminar. Él es peón agrícola, aún no se puede agachar y le duele cuando se sienta. ¿A qué se debe esto? Hay muchas razones del por qué puede estar experimentando esto. El fuerte dolor puede ser una articulación inflamada. Quiero mostrarte esto, Nancy. Tal vez lo podemos poner en cámara. Esta es una columna lumbar típica de un hombre de 70 kilos. Y lo que estamos viendo son los discos, que son articulaciones, y por detrás tenemos pares de articulaciones adicionales. Entonces, la columna lumbar tiene 15 articulaciones. Entre los discos intervertebrales y las articulaciones posteriores hay 15. Cualquiera de estas se puede inflamar o se puede dañar. ¿Y qué ocurre? Que los nervios que van hacia las piernas surgen en medio de la articulación y del disco y puede verse prensado o puede verse irritado o pellizcado. Hay muchos tipos de lesiones que pueden estar ocurriendo. A veces son simple irritación química por inflamación de la articulación y producir dolor ciático, ese dolor intenso que baja hacia la pierna y que se vuelve muy limitante. Es importante hacer usualmente los pacientes que tienen apenas su primera crisis, antiinflamatorios, músculos relajantes, un manejo conservador llega a ser suficiente en el 90% de ellos. Pero un 10% de ellos persisten por más tiempo o el dolor se vuelve demasiado severo y es necesario estudiar a ese paciente, hacer los estudios pertinentes para ver cuál es la causa y darle un tratamiento puntual y específico. Ponga atención a la siguiente pantalla de recomendaciones para que las tome en cuenta. Evite correr, saltar, ciclismo, mantenga peso corporal normal, ejercítese para proteger su columna, cuide su ergonomía e higiene espinal, evite uso crónico de medicamentos, mantenga control periódico con su especialista. Esto para los pacientes que tienen problemas de columna. No estoy de ninguna forma, y quiero ser muy claro en esto, diciendo que no se puede correr y no se puede saltar. Exacto. Las personas que tienen columnas y articulaciones sanas pueden correr y saltar todo lo que quieran y disfrútenlo mucho. Los que tenemos problemas de columna, mejor busquemos otro tipo de actividad donde nuestra columna no está sufriendo. Como por ejemplo la natación. Como por ejemplo la natación, sin duda. Gracias, doctor, por sus recomendaciones y por acompañarnos esta mañana. Si usted quiere más información, le voy a dar el teléfono del doctor Eduardo Huertas, neurocirujano y especialista en columna y cerebro. Lo puede localizar al teléfono 2208-1211 y por medio también del WhatsApp 8391-2111. Gracias, doctor. Es un placer. Gracias, Nancy. Buen día. Buen día.